Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting Apertura del Mercado Europeo. Como siempre, daros la bienvenida. Hoy es jueves 5 de marzo. En primer lugar, vámonos al termómetro de la sesión, ¿vale? Como podemos ver, hay poquita volatilidad, ha caído muchísimo durante esta primera hora de la mañana, durante estas primeras horas de negociación antes de la apertura del contado y bueno, básicamente lo que tenemos son algunos extremos, subidas principalmente en la libra esterlina, el dólar neozelandés y el yen japonés. ¿Eso qué implica? Podríamos observar principalmente por el yen japonés, bueno, pues una aversión o un rechazo de los inversores a invertir en activos de riesgo, incluso después de la decisión del Banco Central de Canadá de reducir los tipos en 0,5, un 0,5% para equiparar la decisión a bueno, pues al recorte que tuvo la Reserva Federal esta semana, mucho antes de la fecha oficial, que era el 18 de marzo, pues la reducción de tipos de interés de ayer del Banco Central de Canadá impulsó a los índices americanos antes del cierre con muchísima fuerza al alza. De hecho, ahora mismo estos recortes en la divisa vienen después del gran impulso ofrecido ayer. Y ahora mismo pues lo que tenemos es un poquito de resaca en los principales mercados fruto de las subidas. ¿Qué quiero decir con las subidas? Pues ayer, por ejemplo, Estados Unidos cerró con fuertes ganancias. El S&P 500 subió un 4,22% solo en la sesión de ayer. Le queda mucho por recuperar, pero a nivel técnico se encuentra en unos niveles muy sensibles. ¿Qué quiere decir sensibles? Pues que está muy cerca de un recorte, una recuperación del 50% del movimiento de caída y a la vez tenemos una caída en el volumen de negociación importantísimo. ¿Esto qué puede dar a qué puede dar pie? Pues a un desgaste precisamente del movimiento de recuperación para seguir cayendo. En segundo lugar, tenemos al Dow Jones, que recuperó ayer un 4,53%. El movimiento también técnico es muy similar al del S&P 500 y el Nasdaq, por otro lado, recuperó un 3,85%. Todos los índices americanos se vieron bueno, pues fortalecidos por esa decisión del Banco Central de Canadá, que es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Y bueno, después de eso, las primeras horas de negociación asiáticas también tuvieron ese contagio positivo. Vimos a los índices asiáticos como el Nikkei japonés cerrando un 1,09 al alza, el Kospi coreano otro 1% y el Hong Kong y el Shanghai Composite cotizando de media un 1,7 arriba. El índice australiano cerró un 1,11 más alto y bueno, pues después de la negociación o la apertura europea que hemos visto fuertes caídas fruto de esta resaca durante la madrugada, los futuros europeos subieron también con fuerza y ahora mismo pues están retrocediendo fruto de esta corrección o de esta toma de beneficios. Dicho esto, en Europa tenemos ahora mismo el DAX alemán, que es el índice de referencia que más cae con un 1,3% a la baja. Está apoyándose a duras penas en los 12.100 puntos, perdón, seguido por el FTSE británico, fruto también de las fuertes ventas y tomas de beneficios, bueno, pues debido al encarecimiento de su divisa. Es normal que un encarecimiento de la divisa proponga una toma de beneficios para beneficiarse de ese tipo de cambio, para evitar precisamente ese tipo de cambio, y ya nos tendríamos que ir a mitad de tabla, aunque también cayendo más de un 1% el IBEX 35, que pierde los 8.900 puntos. En la apertura los tenía y ahora mismo ya pues los ha perdido. En el caso del IBEX 35, por tener la referencia gráfica de su cotización, pues podemos observar que el movimiento, a ver si lo podemos, si nos carga, perdón, se nos ha quedado pillado. Vamos a ver. Cerramos sesión, no nos preocupemos. Vamos a hacerlo rápido. Vale. A ver si nos carga bien. Debería hacerlo ahora mismo correctamente. Ahí está. Vale, tenemos una fuerte caída justo en la apertura del mercado. Durante toda la madrugada se ha visto beneficiada de la cotización al alza de los índices americanos por la decisión de tipos del Banco de Canadá.
y ahora mismo pues tenemos ese movimiento quizá un poquito más rezagado que como lo está haciendo el DAX alemán o el resto de índices. En cualquier caso, bueno, pues parece que ese desgaste en el volumen de negociación podría pasarnos factura, indicarnos pues un recorte bastante importante, ¿no? Vamos a ajustar esto para que lo podamos ver. Ahí está. Podemos ver esos picos de volumen importantes y las subidas que hemos visto durante las últimas jornadas han venido acompañadas de una bajada del volumen de negociación. Esto implica un desgaste del movimiento alcista, que de hecho hemos visto que la cotización ha ido subiendo con velas de color rojo, es decir, fuertes subidas iniciales, recortes a continuación y, bueno, pues en principio más velas rojas que verdes. Dicho esto, bueno, pues otro de los mercados que se han visto movimiento durante esta madrugada han sido el movimiento en el oro y la plata, donde la bajada de la volatilidad en estos instrumentos pues está haciendo que se estabilicen, en el caso del oro, en la resistencia de su canal alcista en torno a los 1.640 dólares por onza, como podemos ver aquí. En el caso de la plata se estabiliza ligeramente por debajo de la mitad del rango lateral que viene acumulando desde agosto-septiembre del 2019 en torno a los 17,15, 17,16, y aunque estamos pendientes de la decisión de la OPEP hoy en Viena, donde se espera ese recorte de la producción, pero no está clara todavía de qué importe o de qué cantidad será dicho recorte, los mercados no se fían y vemos como la cotización del Brent, en este caso, pierde los 51,5 y en el caso del Texas ya pierde los 47. En el caso de, bueno, pues otros instrumentos como son los de renta fija, podremos observar lógicamente que un atractivo por los activos refugio está haciendo que la cotización en precio aumente. Esto que hace que su rentabilidad real se vea lastrada y, bueno, pues ahora mismo los bonos de renta fija de referencia, que es el bono a 10 años americano y el Bund alemán, pues estén más o menos cotizando en niveles estables dentro de sus últimas subidas. El caso concreto del Bund alemán, vemos una fuerte caída muy importante por el efecto del rollover. En este caso, además, vemos como la cotización tiene muy poquita volatilidad y ha entrado a cotizar justo en los niveles que inicialmente fueron resistencia y era en un nivel de soporte importantísimo en los 175.000 euros por bono, y veremos a ver qué es lo que sucede a continuación. En el caso del VIX, exactamente igual, parece un movimiento muy similar al que tiene el precio del oro, consolidación o acumulación del instrumento en niveles del 28,5% de volatilidad, fruto de la caída de la negociación que vimos en el caso del S&P 500, que es la referencia de este instrumento, ¿vale? Con movimiento contrario. Recordemos que son complementarios, iba a decir al revés, lo contrario, ¿vale? Ahora mismo no me sale la palabra, disculparme, pero bueno, si marcamos el S&P 500 de manera inversa, ¿vale? Que lo tenemos aquí, en lugar de reflejar la caída, lo ponemos de manera inversa, el movimiento es muy armónico, es muy similar y, lógicamente, caídas en la cotización del S&P 500 suelen venir de la mano de subidas de la volatilidad. En cualquier caso, la cotización actual está por encima del cierre de ayer, por lo tanto estamos observando subida en la volatilidad. Esperamos, por tanto, caídas en las cotizaciones de la renta variable. Por otro lado, bueno, pues ya simplemente comentar las últimas novedades al respecto de los casos de coronavirus. Ha aumentado a más de 9.500 aproximadamente el número de casos confirmados, pero también se han incrementado a más de 53.500 las personas ya recuperadas. Por lo tanto, la tasa de crecimiento de los recuperados es mucho mayor que la tasa de infectados nuevos. El número de muertos ha aumentado a 3.200 en cualquier caso. Se está estabilizando bastante esta cifra. Y por otro lado, decisiones respecto al virus. Japón ha decidido poner en cuarentena a todas las llegadas desde China y Corea del Sur, mientras que Italia, aquí en Europa, ha decidido cerrar todas las escuelas en el país hasta el próximo 15 de marzo. Respecto a las elecciones y el supermartes que vimos en Estados Unidos, Michael Bloomberg, al verse muy afectado y prácticamente descartado totalmente su carrera presidencial para ser el candidato demócrata, se ha decidido por respaldar a Joe Biden
de cara a su carrera electoral. Y bueno, pues aparte de eso, esperar en el calendario macroeconómico los datos principalmente ya de Estados Unidos, los pedidos de bienes duraderos, los pedidos de fábrica, el inventario de gas natural, que también será importante, y los datos de productividad laboral y los costes laborales unitarios. ¿Eso qué quiere decir? Pues veremos el nivel de contratación. Si ha habido un incremento de la productividad y un incremento de los costes, es que ha habido contrataciones y por lo tanto mañana en las nóminas no agrícolas, las non-farming payrolls, que son estas de aquí, deberíamos ver un incremento o al menos una mejora del dato que está proyectado de 175.000. En cualquier caso, recordemos que el dato de ADP, que fue el de esta semana el pasado lunes, vamos a ver si lo encontramos. A ver, ¿dónde estás? A ver si lo encontramos. A ver, ¿o fue la semana pasada? A ver si lo encuentro para que lo tengáis. ¿Vale? El dato de ADP, bueno, está en el calendario de noticias. Cuando conocimos el dato se creó una noticia donde lo podéis leer. En principio deberían ir de la mano, pero en este caso las nóminas no agrícolas no tendrán mucho peso. Así que habrá que prestar atención a los datos de hoy de Estados Unidos y, lógicamente, ya el viernes a las nóminas no agrícolas. En cualquier caso, como siempre, prestar atención a las noticias que vayamos publicando, por supuesto en los vídeos, las novedades por parte de Pablo Gil como por parte del equipo de analistas. Y bueno, pues recordaros que esta tarde tenéis un seminario en directo a las 5 de la tarde con don Daniel García y bueno, pues espero que sea de vuestro interés. Como por mi parte nada más, desearos muy buenos días, muchísima suerte con vuestras inversiones y nos vemos mañana en una nueva apertura de mercados y en un nuevo Morning Meeting. Un saludo, hasta mañana.